Hola, qué alegría que estés acá. Bienvenido a Efecto Líder, un espacio donde creemos que el liderazgo no empieza cuando alguien te da un cargo, empieza cuando decides dar el primer paso. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de las decisiones que cambian una vida, porque aunque no lo parezca, una sola decisión puede cambiar tu carrera, tus relaciones o incluso tu historia. Y bueno, hablando un poquito de historias, déjame contarte una de alguien súper conocido. Y bueno, empieza así. En 1983, Steve Jobs tenía apenas unos 28 añitos. Apple estaba creciendo a una velocidad impresionante. Pero pues él sabía que para que Apple llegara a ser esa empresa que él soñaba, necesitaba a alguien con mucha más experiencia dirigiendo organizaciones. Así que él puso sus ojos en una persona que la verdad parecía completamente inalcanzable en ese momento. Esa persona era John Scully y en ese momento él era el presidente de PepsiCo. Tenía un cargo increíble, un salario que ni se diga y una carrera que cualquiera yo creo que hubiera querido tener. Desde afuera pues no existía ninguna razón lógica para que él dejara todo eso y simplemente se fuera a una empresa de computadores que apenas estaba intentando demostrarle al mundo pues de lo que era capaz. Aún así Steve Jobs lo invitó a cenar varias veces, hablaron de negocios, de tecnología, del futuro, pero Scully seguía en la duda, seguía sin decidirse, hasta que en una de las conversaciones Steve Jobs dejó de intentar convencerlo con argumentos y simplemente le hizo una pregunta que quedó grabada para siempre. Y escúchenme muy bien esa pregunta porque me parece brutal y es: ¿quieres vender agua con azúcar el resto de tu vida o quieres venir conmigo a cambiar el mundo? Qué frase tan poderosa. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de esta historia? Que esa frase por sí sola no cambió absolutamente nada. Las palabras fueron súper inspiradoras, las ideas emocionan, las oportunidades aparecen, pero nada cambia hasta que alguien decide tomar una decisión. Y John Scully justamente la tomó, renunció a la empresa más importante de bebidas del mundo para unirse a Apple. Si me preguntas, ¿fue una decisión perfecta? No, porque años después incluso terminaría despidiendo al propio Steve Jobs, pero esa no es la parte que más me llama la atención. Lo que realmente me impacta es pensar cuántas veces una vida cambia por una decisión que en ese momento parecía completamente imposible, porque eso pasa mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. No necesitas fundar Apple para vivir una decisión que cambie tu historia, estoy súper segura. A veces la decisión más importante es aceptar ese trabajo que tanto miedo te da, empezar el proyecto que llevas años aplazando, mudarte de ciudad, pedir perdón que tanto nos cuesta, terminar una relación que sabes que ya terminó hace tiempo o simplemente levantar la mano y decir yo puedo hacerlo. Hay decisiones que parecen pequeñas cuando las tomas, pero que con el tiempo entendemos que fueron el punto exacto donde nuestra vida empezó a cambiar. Y creo que ese es uno de los mayores errores que cometemos, porque siempre esperamos sentirnos listos, esperamos tener más certezas, esperamos el momento perfecto, como si la confianza apareciera antes de decidir, pero pues esto casi nunca funciona así. La confianza suele llegar después de dar el primer paso, después de equivocarte, después de descubrir que eras mucho más capaz de lo que imaginabas, porque las personas que hoy admiramos tampoco sabían cómo iba a terminar su historia. Simplemente un día en el que dejaron de esperar y simplemente decidieron. Hay algo que me parece curioso y es que la mayoría de nosotros creemos que las decisiones difíciles son difíciles porque no sabemos qué hacer. Pero pues siendo honestos, si lo piensan bien, casi nunca ese es el problema. La mayoría de las veces ya sabemos cuál es la decisión correcta. Sabemos que deberíamos pedirle perdón a esa persona. Sabemos que ese trabajo pues ya no nos está haciendo felices. Sabemos que esa relación ya no nos está permitiendo crecer. Sabemos que deberíamos empezar ese proyecto que llevamos meses posponiendo. Todo eso lo sabemos. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque tomar una decisión no es una batalla contra la lógica,
es una batalla contra el miedo. ¿Y sabes qué? Miedo a equivocarnos, miedo a perder, miedo a decepcionar a alguien, miedo a fracasar. Y quizás el más silencioso de todos, miedo a descubrir de lo que realmente somos capaces. Hay una frase que a mí la verdad es que me encanta y es que cada nuevo nivel de tu vida exigirá una versión diferente de ti. Piensen muy bien en esa frase. Yo la verdad es que creo que es verdad, porque cada decisión importante implica dejar atrás una versión de nosotros mismos. Piensen en esto. Cuando ustedes deciden emprender, dejas de ser esa persona que siempre buscó esa seguridad. Cuando, por ejemplo, decides decir que no, dejas de ser la persona que vivía intentando complacer a todo el mundo. Y cuando decides cambiar de ciudad, de trabajo o de rumbo, simplemente también estás renunciando a una identidad. Y pues la verdad es que eso duele. Y no porque la decisión sea incorrecta, sino porque crecer siempre implica despedirse de una versión de quien eras. Por eso admiramos tanto a las personas valientes. Pero ¿sabes qué? Creo que las admiramos por la razón equivocada. Pensamos que fueron valientes porque no tuvieron miedo. Yo creo exactamente lo contrario. Fueron valientes porque actuaron a pesar del miedo. Porque la valentía no consiste en sentir confianza, consiste en avanzar cuando la confianza todavía no ha llegado. Y aquí hay una idea que cambió mi manera de ver el liderazgo y es que no decides según el futuro que deseas, decides según la identidad que tienes hoy. Entonces, si hoy te ves como alguien incapaz, probablemente tus decisiones van a proteger esa historia. Si hoy te ves como alguien que siempre necesita aprobación, tus decisiones van a buscar también aprobación. Pero cuando empiezas a verte como una persona capaz de aprender, de crecer y de adaptarse, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, adivina qué, tu vida cambia con ellas. Porque al final el liderazgo no se demuestra cuando todo está claro, se demuestra en esos momentos donde nadie puede decidir por ti, donde no existe una garantía, donde solo existe una pregunta. ¿Voy a dejar que el miedo decida mi vida o voy a decidir yo? Y ahora probablemente estés pensando como, todo eso suena demasiado bien, pero ¿cómo tomo mejores decisiones? Porque sí, decidir evidentemente da mucho miedo y no existe una fórmula perfecta que elimine por completo esa incertidumbre que sientes, pero sí hay una forma de dejar de sentir que estás dando un salto al vacío y por eso quiero compartir contigo un método muy sencillo que yo he llamado el método del paso, porque al final ninguna vida cambia de un día para otro, toda transformación empieza con un primer paso y por eso me gustó ese nombre. Entonces vamos a empezar con la P, que significa propósito, y es antes de tomar una decisión deja de preguntarte, ¿será lo más fácil? ¿O qué están esperando las demás personas de mí? Y empieza a hacerte una pregunta diferente y es, ¿esta decisión me acerca o me aleja a la vida que yo quiero construir? Porque muchas veces elegimos comodidad en lugar de propósito, y aunque la comodidad se siente bien por un momento, la verdad es que rara vez nos va a llevar al lugar donde realmente queremos estar. Bueno, la siguiente es la A, que significa acepta el miedo. Hay algo que me hubiera gustado entender mucho antes, y es que el miedo no es una señal para detenerte, es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Y las decisiones importantes casi siempre vienen acompañadas de incertidumbre. Así que mi recomendación es que no esperes sentirte completamente listo, porque ese día probablemente nunca va a llegar y las personas que admiramos también sintieron miedo. Pónganse a pensar. La diferencia es que no dejaron que el miedo decidiera por ellas. La tercera es la S, que significa siguiente paso. Y esta quizás yo creo que es mi favorita, porque muchas veces nos paralizamos intentando resolver toda nuestra vida en una sola sentada. Queremos tener el plan completo, saber exactamente qué va a pasar dentro de 6 meses, tener todas las respuestas antes de empezar, pero pues es que la vida no funciona así, no necesitas conocer todo el camino, solo necesitas saber cuál es el siguiente paso. Quizás ese siguiente paso sea enviar ese mensaje, hacer esa llamada, inscribirte a ese curso o hablar con esa persona.
Tal vez sea abrir ese documento que llevas semanas editando, porque las grandes decisiones no se construyen con grandes actos, se construyen con pequeñas acciones repetidas. Y bueno, ya finalmente está la O, que es observa el aprendizaje, porque después de decidir, deja de preguntarte, ¿y si sale mal? Y más bien empieza a preguntarte qué puedo aprender de esto, porque incluso cuando una decisión no te trae el resultado que esperabas, siempre te puede dar algo igual de valioso, que puede ser experiencia, claridad, madurez. Las personas que más admiramos no son las que nunca se equivocaron, son las que nunca dejaron de aprender. Así que quiero dejarte un reto como en los otros episodios, esto se está volviendo más característico de este podcast, y es que cuando termines este episodio no pases al siguiente, no abras Instagram, no respondas ese mensaje todavía, regálate solo 2 minutos de silencio y hazte una sola pregunta. ¿Cuál es la decisión que llevo demasiado tiempo posponiendo? Hazme un favor y escríbela, y luego escribe cuál es el primer paso que puedes dar en las próximas 24 horas. No me vayas a decir, no, mañana, la próxima semana lo hago. No, después del próximo mes. Porque quiero que recuerdes algo. Las personas no cambian cuando escuchan un podcast, cambian cuando hacen algo diferente después de escucharlo. Y si este episodio logra que hoy des un paso que llevas meses o años evitando, entonces créeme que para mí habré cumplido el propósito principal de este episodio. Porque el liderazgo no empieza cuando alguien cree en ti, empieza cuando tú decides dar el primer paso. Gracias por acompañarme en un episodio más de Efecto Líder, y recuerda, la vida que quieres no está al otro lado de la certeza, está al otro lado de una sola decisión. Nos escuchamos en el próximo episodio.